todo ese cuidado que tú tienes de nuestras vidas, bendito Rey, que podamos mirarte, que podamos abrazarte, que podamos, bendito Dios, conocerte, que podamos mirarnos cada día más y más en ti, papacito hermoso. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, bendícelos, llénalos de tu presencia, Señor, y que cada corazón, Padre, sea direccionado hacia ti, cada corazón sea direccionado hacia tu presencia, cada corazón sea direccionado hacia un encuentro, Señor, contigo, hacia un encuentro con tu corazón, hacia un encuentro con tu espíritu, hacia un encuentro, bendito Dios, transformador en tu presencia. Gracias, bendito y soberano Señor, gracias, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador eterno. Amén y amén, Señor. Aleluya. Bendito tú eres, Padre amado. Bendito tú eres, Señor. Que no pueden aleluya. Si quieren pueden cerrar la puerta si está pasando mucho carro por el río. Dios los bendiga. Qué bueno poderles ver, qué bueno podernos encontrar una vez más en esta hermosa noche para estar juntos en la dulce y maravillosa presencia de el Señor. Muy agradecidos con Dios porque siempre Él está insistiendo en acercarnos a Él. Bendito sea Dios que no se cansa de buscar nuestro corazón y de llamarnos a una relación de comunión y de intimidad con Él. Una relación hermosa en su presencia, una relación hermosa junto a su corazón. Vaya conmigo entonces por favor a Marcos, Evangelio de Marcos, en el capítulo número 3, en el versículo número Marcos, capítulo número 3, versículo número 14. Es un gran privilegio para nosotros haber sido elegidos por el Señor, haber sido escogidos por Él. Nosotros tenemos un regalo maravilloso al poder estar aún en esta noche y en medio de tanta gente que hoy está dispersa, que Dios haya puesto su mirada en nosotros para que nosotros pongamos toda nuestra atención en Él. Es un milagro extraordinario y maravilloso para cada una de nuestras vidas. Pero hay cosas que se deben ir cimentando en nuestro corazón y se deben ir estableciendo en nuestras vidas. Porque hay muchas personitas que uno ve dentro de la iglesia del Señor en este tiempo que a veces miran al Señor como si fuera un pasatiempo, o a veces miran al Señor como simplemente si fuera alguien más que se apareció en sus caminos para brindarle algo más fuera de todo lo que están recogiendo dentro de su vida. Y mientras las personas miremos al Señor como uno más, realmente no vamos a tener una transformación total de nuestro corazón y de nuestra vida. Él nos llamó y nos invitó a estar cerca de Él. Y dice acá el capítulo número 3 de Marcos, en el versículo número 14, 3:14 de Marcos, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Escogió a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. ¿Para qué te escogió el Señor? Para que estuviese con Él y para enviarme a predicar. La prioridad para que estuviese ¿con quién? Con Él. Con Él. Para eso Dios nos escogió como sus discípulos. Pero a veces la iglesia hemos perdido este privilegio y esta oportunidad maravillosa de entender que ese estar con Él implica absolutamente todo de nuestras vidas.
Y a veces la gente piensa, y lo hemos repetido en algunas ocasiones, que Dios está buscando gente que le sobre tiempo, gente que de pronto tenga tardes libres o fines de semana libres, para que pueda disponer de ese tiempo que le sobra para darle al Señor. Y eso no es lo que Dios está buscando de nuestras vidas. Dios está buscando gente que esté dispuesta a entregarle absolutamente todo, porque es lo menos que el Señor merece de cada una de nuestras vidas. Nosotros mismos, cuando alguien en una relación nos quiere brindar las sobras, lo que sobra de su vida, nosotros nos disgustamos con ese tipo de relación, ¿cierto? Y decimos que esa relación no funciona. Si no están dispuestos a darme, no funciona. Alguna vez hicimos un ejemplo en la iglesia con una manzana, para si alguno no lo vio en ese tiempo. Y fue que pasamos al altar, yo pasé con una manzana, invité a un hermano y le ofrecí la manzana. ¿Quiere manzana? Él me decía que sí, y yo cogí la manzana y antes de dársela le pegué un mordisco. Y volví y le decía, ¿quiere manzana? Y el hermano decía todavía que sí, le pegué otro mordisco. Y yo se la ofrecía, pero yo me la comía. ¿Quiere manzana? Y volví y le pegaba otro mordisco. Hasta que me quedó lo que le queda a la manzana. El corazón. Y ahí sí se lo quise entregar allá. Pero ya el que estaba ahí ya no me lo quiso recibir. Porque normalmente el corazón de la manzana no se lo come. ¿Cierto? Y no me lo quiso recibir. Porque lo que yo ya le estaba dando ya lo que le sobraba. Ya no era útil. Ya no era bueno. ¿Sí o no? Pero ¿cuántas veces es la actitud que nosotros tomamos hacia el Señor? ¿Cierto? Le ofrecemos, Señor, mi vida es para ti. ¿Sí o no? Pero no se la entrego, sino que la utilizo para mi gusto, vivo para mi complacencia. Y Señor, mi vida para ti. ¿Cierto? Y cuando ya estoy achacado, llevado, sin fuerzas, ahí sí vengo con lo que sobra, con lo que ya no hay nada, decirle, Señor, aquí está mi vida. Cuando ya desgasté todo lo mejor de mi vida en tantas cosas y tanto tiempo ofreciéndole mi vida al Señor sin haber tomado una verdadera decisión. Entonces nosotros tenemos que asentar en nuestro corazón, que Dios plasme en nuestro corazón, que Dios nos llamó a una entrega total, a un compromiso, no a una entretención, no a algo pasajero, sino a un compromiso genuino y verdadero, porque nosotros necesitamos tener una relación personal con el Señor, pero que esa relación sea verdadera dentro de cada uno de nuestros corazones. Y dice aquí que estableció a 12 y los escogió para que estuviese ¿con quién? Con Él. ¿Para qué te escogió el Señor? Para estar con Él. Para estar con Él. Todo en el Señor empieza en una relación con Él. Todo empieza, porque ¿cuántos quieren salir a predicar pero no han estado con quién? No han estado con el Señor. Quieren salir a anunciar muchas cosas pero no han estado con quién. Y si no he estado con el Señor, realmente es muy poco lo que yo tengo que decir, porque muchas veces la predicación simplemente se puede convertir en mera información que uno no ha vivido. Hemos contado otro ejemplo acerca del que fue a Cartagena, o narró la ida a Cartagena, cómo era el mar, cómo eran los hoteles, cómo era la comida, cómo se sentía el aroma en el mar. Se siente como un aroma especial, eso huele, no sé, como a pescado, no tiene un aroma especial a la orilla del mar, ¿cierto? Tiene un olor característico, y otro lo escuchaba así, lo miraba, y él le decía, y los barcos, y los paisajes, y ver esos animales allá metiéndose de cabeza a pescar, y el otro le dijo, ¿y cuándo fue? Dijo, no, lo leí en un libro. ¿Cierto? Y así nos pasa a nosotros, ¿sí o no? Muchas veces no hemos tenido una relación personal con el Señor, pero le estamos diciendo a otros lo que leímos en un libro, ¿sí o no? Y cuando la persona dijo eso, ya todo lo bonito que estaba contando, como que perdió toda su esencia, porque lo que se está buscando es encontrar vida, no historias bonitas, sino verdaderamente la vida de Dios plasmada dentro de un corazón y dentro de un ser. Así que toda la vida cristiana comienza con una relación ¿con quién?
con el Señor. Si tú dices, llevo 10 años en una iglesia, pero no has empezado una relación con Dios, todavía no eres creyente, todavía no eres cristiano. Porque todo empieza ¿con qué? Con una relación con Dios. Ahí es donde empieza la verdadera vida con el Señor. Y muchas veces la iglesia está viviendo muchas cosas, pero sin una relación con el Señor. Y como no hay una relación con el Señor, por eso tantas veces se ve tan poca transformación en la vida de la iglesia. Porque una relación con el Señor, ¿a qué me va a llevar? A que toda mi atención esté puesta ¿en quién? En Él. Lo veíamos hace poco, puestos los ojos en Jesús. Que toda mi atención esté puesta en el Señor. ¿Y por qué es tan necesario? Vaya conmigo a otra cita ahí en 2 Corintios, por favor. 2 Corintios, en el capítulo número 3, versículo número 18. 2 Corintios, capítulo número 3, verso 18. Toda la transformación de mi corazón únicamente se va a dar cuando mi vida esté contemplando ¿a quién? Al Señor. Porque dice acá, por tanto, nosotros todos, o sea que esa es una invitación para ¿cuántas personas? Para todos, para todos. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria ¿de quién? ¿Sí o no? La gloria del Señor. Somos ¿qué? Solo una persona es transformada mirando a quién? Al Señor. Mirando al Señor. Porque pueden hacerse muchos cambios, pero muchos cambios no significan transformación del corazón. Pero solo la transformación de una persona viene contemplando a quién? Contemplando al Señor. Mirando a Dios. Poniendo toda su atención en Él. Conociendo cómo Dios es un ser santo. Conociendo cómo Dios es un ser extraordinario. Pero la única forma es tener toda ¿qué? Nuestra atención puesta en Él. Tu vida no va a ser transformada hasta que toda tu atención esté puesta en ¿quién? En el Señor. Y eso significa relación. Salvación es igual a relación. ¿Para qué murió el Señor? La Biblia dice que Dios estaba reconciliando consigo mismo por medio de Cristo al mundo. Era lo que estaba haciendo. Y esa reconciliación significa estaba reestableciendo la relación del ser humano. Así que salvación es ¿qué? Relación. Si una persona no ha vuelto a una relación con Dios, entonces todavía no ha conocido la salvación. Porque a veces queremos quedarnos solamente en el perdón de pecados. Que Dios perdone mis pecados y me quedo ahí. Pero ¿para qué Dios me perdonó los pecados? Para que yo pudiera tener acceso a su presencia. ¿Para qué limpia Dios mi corazón? Para que yo lo pueda mirar ¿a quién? A Él. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Para qué Dios desea limpiar mi corazón? Para que yo lo pueda ver a Él con mayor claridad dentro de mi vida. Así que mi ser solamente va a ser transformado contemplando ¿a quién? Al Señor, mirando al Señor, buscando. Por eso, poco tiempo para la añadidura y mucho tiempo para buscar ¿a quién? Al Señor. Poco tiempo para pedirle al Señor por tantas cosas, pero mucho tiempo para poner nuestra atención ¿en quién? En el Señor. En Dios, porque ahí es donde el Señor se va a revelar a mi vida y me va a transformar. ¿Qué le pasó al profeta Isaías cuando vio al Señor? Lo que él no había considerado grave, ahí delante del Señor sí consideró la gravedad. Por eso cuando vio la gloria del Señor, ¿cuál fue su exclamación? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy un hombre de labios inmundos, ¿cierto? Ya consideró, ¿sí o no? Él se podía haber considerado bueno hasta que se encontró ¿con quién? Con el Señor. Y ya se dio cuenta que no había nada bueno en él, que todo lo bueno solamente estaba en ¿quién? En el Señor. Y empezó más transformación para la vida de él. Entonces hay escenarios dentro de la palabra que me tienen que llevar a entender. Dios me escogió para estar ¿con quién?
con Él. Los miércoles a las 7, los domingos a las 10. Eso se llama religiosidad. Religiosidad, simplemente limitarme a un horario, ¿cierto? A un hábito o a una costumbre. Pero, ¿cada cuánto habla el Señor? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que, ¿cuánto debe estar mi corazón abierto al Señor? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay tantas circunstancias que pasan que cuando uno está mirando al Señor en todo tiempo, en toda situación, uno ve que el Señor le está hablando, le está enseñando, le está mostrando cosas de su corazón y está quebrantando cosas en el corazón de nosotros. Pero si yo dejo de mirar al Señor, entonces dejo de avanzar. Y nos tenemos que dar cuenta que una persona que esté de verdad a los pies de Cristo es una persona que necesariamente va creciendo. Porque el crecimiento espiritual solamente está a los pies de ¿quién? Del Señor. A ti no te puede hacer crecer espiritualmente el pastor, ni un líder. No te puede. Te podemos enseñar cosas de la palabra. La palabra de Dios dice que uno sembró, otro regó, ¿sí o no? Y el Señor, para no darle la oportunidad de vanagloria a nadie, lo dejó de una manera tan clara que dijo el que no. Y el Señor, para no darle la oportunidad de vanagloria a nadie, lo dejó de una manera tan clara que dijo: el que siembra es nada, el que riega es nada, ¿sí o no? O sea que si el que enseñó algo creyó que hizo mucho, el Señor dijo no, simplemente uno sembró, otro regó, pero el que hace todo es ¿quién? Porque lo que este sembró, ¿quién se lo dio? El Señor. Y lo que este regó, ¿quién se lo dio? Así que toda la gloria, ¿a quién le pertenece? Le pertenece al Señor. Y a veces eso golpea el orgullo del corazón. El que siembra es, y no es que mi trabajo sea infructífero, no. Lo que yo tengo que darme cuenta es que yo no puedo dar de Dios sino lo que haya recibido de quién. De Dios, no puedo hacer nada más. Así que si lo que recibí, lo recibí de Dios, por eso la palabra de Dios dice: si de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Cuánto me cuesta a mí una revelación? Que Dios me deje ver algo de Él. Eso fue por puro regalo de ¿quién? Entonces yo voy y recibo un regalo de Dios y después vengo y se los cobro a ustedes. ¿Sí o no? ¿Entendí cómo es el reino de Dios? No, de gracia recibiste. Enseñé de qué. Enseñé de gracia. Porque esto es un asunto, es de lo que Dios quiera mostrarnos. Si Dios no nos quiere mostrar nada, ¿quién va a obligar a Dios? Hace unos días leíamos en el libro de Job: si Dios no quiere mostrarle su rostro a nadie, ¿quién puede obligar a que se lo muestre? Esto es un asunto de su misericordia sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones y sobre nuestro caminar. Entonces hay escenarios que nos muestran eso, que solo el crecimiento viene a los pies de ¿quién? A los pies de Cristo. ¿Cuántos quieren que su vida cambie mucho en el Señor? Amén. ¿Dónde tienes que estar? A los pies. Si no tienes tiempo para el Señor, tu vida no va a cambiar. Vas a seguir en la misma condición. Miremos dos escenarios rápidamente. Lucas en el capítulo número 10. Lucas en el capítulo número 10, en el versículo número 38. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Una historia que muchas veces es leída dentro de la iglesia. Y dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía ¿qué? Su palabra. ¿Dónde tenía puesta toda su atención María? ¿Dónde empezó? ¿Cierto? Habían muchas cosas que hacer, amados, y si usted siempre hace una lista de todo lo que hay que hacer, siempre habrá que hacer mucho. Siempre habrá cosas por las que correr, siempre habrá cosas para hacer. Si las mujeres nada más que tienen tanto trabajo en los hogares, todos los días dijeran, no es que tengo tanto trabajo en la casa, si no hacen espacio para el Señor, el trabajo siempre ocupará todo ¿qué? Todo nuestro tiempo, ¿sí o no? Entonces, fíjese cómo María no era que fuera una mujer irresponsable, no.
sino que era una mujer que sabía que había momentos para estar ocupada en muchas cosas, pero había una cosa que ella no podía dejar como una prioridad en su vida, y era lo más importante de todo su caminar, el tiempo que pasara contemplando a quién, al Señor. Y esto nos tiene que ir llevando ¿a qué? A más, porque uno va encontrando personas que están ahí, pero que no van avanzando en ese enamorarse del Señor y en ese apasionando más por el Señor. ¿Por qué no va pasando eso? Por no estar a los pies de ¿quién? A los pies de Cristo. Porque aquí hay 3 personas, ¿sí? Y sobre esta familia acontecieron cosas muy bonitas, pero solo en una sucedieron cambios. Porque esta familia la formaban Lázaro, Marta y María, ¿sí o no? En este primer escenario encontramos a Marta corriendo de un lado para otro, se quejó porque María no lo ayudaba, pero el Señor le indicó algo a Marta, ¿cierto? Que Marta tal vez no lo quiso abrazar en su momento, y era que la mejor parte de nuestro diario vivir es cuando elegimos ponernos a los pies de ¿quién? A los pies del Señor, para mirar. Porque todo lo que yo haga no me cambia tanto como el cambio que produce cuando estoy con el Maestro, con el Señor. Ahí sí se produce una verdadera ¿qué? Transformación de mi corazón. Esta familia vive una situación donde Lázaro murió, donde el Señor vino después de 4 días, ¿cierto? Consoló a Marta, consoló a María, y después hizo un milagro extraordinario de resurrección en la vida ¿de quién? De Lázaro, ¿sí o no? Esa resurrección no era algo glorioso. Uno ver esa familia, ¿cierto? Volverla a ver reunida, y volver a ver ese que estuvo muerto otra vez reunido, compartiendo ¿con quién? Con su familia, ¿cierto? Ese que resucitó era un candidato extraordinario para que estuviera a los pies de ¿quién? A los pies del Señor. Pero mire este otro escenario conmigo, Juan, capítulo número 12. Ya ha acontecido la resurrección de Lázaro y todo esto, y en el 12:1 dice de Juan: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. ¿Qué estaba haciendo Marta? Servía. Estaba haciendo lo mismo que al principio, ¿sí o no? Como si no hubiera pasado mayor cosa en el corazón de ¿quién? En el corazón de Marta. Y Lázaro era uno de los que estaba ahí sentado. Mire, recibió un gran milagro Lázaro. Pero ¿cómo estaba ahí? Como si realmente no hubiera pasado mucho dentro de su vida. Siga leyendo. Entonces María, mire que María, que estuvo a los pies del Señor, sí la llevó, fue a más, porque estar a los pies del Señor es lo que me va a llevar a más, pero en el Señor. Y dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Sí ven? ¿En qué condición permanecía Lázaro? Ahí como espectador, mirando. Marta seguía tal vez prestándole cierta atención al Señor, pero ocupada con muchas cosas. Pero fíjese, María en el primer escenario estaba sentada a los pies del Maestro, y ahora en este escenario fue a más. Ya está postrada, está ahí cubriendo con sus cabellos, derramando un perfume, y ese perfume es una evidencia de cómo su corazón se estaba derramando delante del Señor. Y mire cómo dice ahí de una manera muy especial: y se llenó toda la casa de ¿qué? ¿Sí o no? Evidenciando que eso que aconteció con María era muy agradable ¿a quién? Al Señor. Era lo que el Señor estaba buscando. Pero ¿dónde vino ese crecimiento de María? Estando a los pies de ¿quién? A los pies del Señor. Fíjese, cada vez ella tiene más su atención puesta ¿en quién? En el Señor. Más su atención puesta en el Maestro. Hace unos días habíamos hablado acerca de Moab, que quieto estuvo Moab y reposado en su sedimento, y había conservado su mismo olor, y había conservado su mismo sabor, lo que nos dejaba ver que cuánto cambio había sucedido en Moab.
nada, ¿sí o no? Porque estaba reposado ¿en dónde? En su sedimento, dice la palabra. No había sido vaciado de vasija en vasija. Le pregunto, ¿cuántos podemos estar estancados por no estar a los pies del maestro? Y tal vez creciendo en muchas cosas. ¿Qué veíamos hace unos días de la iglesia de la Odisea? Que era una iglesia que tenía mucha actividad, tenía muchas obras, pero en todas las obras que hacía había dejado al Señor por fuera, y era una iglesia ocupada, como hoy vemos la iglesia ocupada en seminarios, en infinidad de cosas, porque hoy la iglesia no se sabe si está buscando más del Señor o está buscando tener más entretenimiento para la gente, ¿cierto? Porque cada vez se hacen más cosas para tener la gente más ocupada, pero cada vez se ve menos gente transformada. Entonces vemos que la gente se ocupa de más actividades, pero se ocupa muy poco de el Señor. María se ocupó del Señor y eso produjo ¿qué? Transformación dentro de su vida y dentro de su corazón. Porque Dios te escogió ¿para qué? Para estar con Él, ¿sí o no? Si no estamos en ese proceso, entonces necesitamos realmente volver al Señor. Porque esa es la prioridad de ser cristiano, estar con el Señor, tener toda nuestra atención puesta en Él. Y es un deseo que en el corazón de Dios no ha cambiado. Hagamos un recorridito por toda la Biblia en algunos pasajes y miramos. Éxodo 19, acompáñenme allí. Éxodo en el capítulo número 19, en el versículo número 1. Dios escogió a los discípulos para estar con Él. Y en Éxodo 19:1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído ¿a quién? ¿De dónde sacó el Señor a Israel? De Egipto. Egipto en la Biblia es una figura de lo que es ¿qué? ¿Para qué lo sacó de Egipto? Para traerlos a Él. Para traerlo ¿a quién? A Él. Lo saqué de allá, ya vieron lo que le hice a los egipcios, pero lo saqué de allá era para traerlos ¿a quién? Para traerlos a mí. ¿No es lo mismo, el mismo plan del Señor con la iglesia? ¿Para qué nos sacó el Señor del mundo? Para traernos ¿a quién? Por eso por ahí es donde empieza la vida ¿qué? Cristiana, la vida del creyente, viniendo a una relación con Él. Y mire lo que dice ahí, en el versículo número 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Sí? ¿Para qué los trajo a Él? Para que todo ese pueblo, mirándolo a Él, fuera una expresión de lo que Él es. Y los escogió para ser una nación, un reino de sacerdotes. ¿Y quién es un sacerdote? Sino uno que está al servicio ¿de quién? Del Señor. Uno que está para atender a los deseos del corazón ¿de quién? Del Señor. ¿Qué era lo que hacía el sacerdote? Hacer la voluntad de Dios. Seguir las instrucciones del Señor. ¿Para qué escogió Dios al pueblo? Para que el pueblo pusiera toda su atención. Porque es que es muy difícil oír al Señor si mi atención está en otro ¿qué? En otro lugar, ¿cierto? Si mi atención está en otro lugar. Yo he visto que hay personas con las que uno habla y uno les dijo algo. ¿Sí me entendió? Sí.
Y después uno les dice, ¿y qué pasó con lo que le dije? ¿Y cuándo me dijo eso? Sí. Y eso fue lo que usted me estaba diciendo. Pero no me dijo que sí había entendido, ¿sí o no? Escuchó, pero ¿dónde estaba su atención? No estaba en lo que estaba ¿qué? En lo que estaba escuchando, ¿cierto? ¿Y cuántas veces nosotros podemos estar en la misma condición? ¿Qué le dijo el Señor a esta gente? Que le prestaran oído ¿a quién? A su voz. Y que guardaran lo que Él deseaba. ¿Dónde? ¿Dónde desea Dios que guardemos eso? En nuestro corazón. Y vosotros me seréis un reino ¿de qué? De sacerdotes. Personas que ministren el corazón del Señor. Y mire, eso es lo que el Señor se proponía ¿con quién? Con Israel. Pero vaya a otra cita, por favor, conmigo, ahí más adelantico. Y se va a dar cuenta que el deseo del Señor no ha cambiado. En primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso número 4. Primera de Pedro 2, 4. Lo que leímos ahora pasó mucho tiempo antes, muchos años atrás. Han pasado cerca de unos 3.500 años desde que el Señor le dijo a Israel que me serían un reino de sacerdotes y gente santa. Han pasado como unos 3.500 años. Y ahora en 2.1 dice, acercándonos a Él, piedra viva. ¿Quién es esa piedra viva? Jesús. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, y mire, como una expresión de Cristo, porque el Señor nos llama como piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio. ¿Ha cambiado el plan de Dios? No, Israel no lo quiso cumplir, entonces Dios miró a la iglesia para que la iglesia cumpla lo que Israel no quiso ser con el Señor. ¿Qué le había dicho Dios a Israel? Que quería que Él fuera para él su especial tesoro. Pero Israel ¿qué? No quiso. Y ahora la iglesia tenemos la oportunidad de ser el especial tesoro del Señor. Y sacerdocio santo. Y dice, ¿para qué un sacerdocio santo? Son los que ofrecemos al Señor para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo, ¿sí o no? Entonces Dios te escogió para que te relaciones con Él y para que en esa relación tú le ofrezcas toda tu vida. ¿A quién? Al Señor. Pase ahí adelantico, en ese mismo capítulo número 2, en el versículo número 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. ¿Sí o no? Entonces nos empezamos a encontrar el deseo de Dios de seguir teniendo. Mire el privilegio que tenía el sacerdote. El privilegio que tenía el sacerdote era de ser cercano a ¿quién? A Dios. De ser cercano a Dios. O sea, ¿para qué Dios nos escogió y nos hizo a todos nosotros sacerdotes? Para que estemos cercanos a Él. ¿Para qué escogió a los 12? Para que estuvieran. ¿Para qué nos escogió a nosotros? De eso se trata ser creyente. De estar con ¿quién? Con Él. Y de tener todo nuestro corazón puesto en Él. Y siga leyendo ahí adelantico, pase ahí a Apocalipsis capítulo número 1. Versículo número 4. Apocalipsis capítulo número 1.
versículo número 4. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Sigue vigente el deseo del Señor de tener personas que accedan a su presencia. ¿Cuál era el privilegio del sacerdote? Estar en su presencia. Poder estar en su presencia. Respecto a un sacerdocio conocido como el sacerdocio de Sadoc, el Señor le dijo: yo los escogí para que ustedes me sirvan en mi mesa y me atiendan. ¿A quién? Y me atiendan a mí. Y pongan toda su atención y todo su corazón en mí. Hemos sido escogidos entonces para ocuparnos de el Señor con todo nuestro corazón. Por eso el centro de todo lo que hacemos es ¿quién? Es el Señor. El centro de la alabanza no es la música, es el Señor. El centro de la adoración es el Señor. El centro de la palabra es. El centro de la oración es el Señor. Me gustó una frase que leí hace poquito, que decía: no ores, no insistas orando hasta que el Señor te escuche. Insiste orando hasta que escuches al Señor. Y entonces eso cambia la perspectiva de la oración. Porque a veces nosotros queremos con una oración doblegar la voluntad de Dios conforme a ¿qué? A mis deseos. Y ya uno empieza a entender que yo empiezo a orar es hasta que el Señor grabe su voluntad en ¿quién? En mi corazón. Para que yo pueda hacer es lo que Él quiere y no lo que yo deseo en mi vida o en mi caminar. Hebreos capítulo número 10. Allí. Hebreos capítulo número 10, versículo número 18. ¿Es un gran privilegio poder entrar a la presencia de Dios? Es el privilegio más grande y extraordinario que hay. Eso no es cualquier cosa. Lo más sublime de esta tierra es chichipato comparado con entrar a la presencia de Dios. Es lo más hermoso. O sea, ¿para qué te escogió Dios entonces? Para estar en su presencia. Para vivir lo más extraordinario, y es al Señor. Y ahí es donde empieza la vida, ¿qué? Sin eso, la vida cristiana no ha empezado. Lo más importante para ti como creyente es tu relación con ¿quién? Con el Señor. Porque Dios te escogió para que estuvieses con Él. Porque solo en su presencia es donde mi vida es transformada. Entonces mire lo que dice Hebreos, capítulo número 10, versículo número 18. Hebreos, capítulo número 10, verso 18, dice: pues donde hay remisión de estos, y está hablando de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y aquí está hablando del privilegio que nosotros tenemos. ¿Por qué tenemos un privilegio para entrar a la presencia de Dios? Por lo que hizo ¿quién? Por lo que hizo Jesucristo. Así que negarme a entrar en una relación con Dios es despreciar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque por aquí dice
mas teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por ¿qué? La sangre de Jesucristo. Y ese lugar santísimo era donde entraba un sacerdote de manera exclusiva para tener contacto ¿con quién? Con el Señor. ¿Sí o no? Mire, ¿y qué dice la palabra? Dios a los que escogió les dio ese privilegio. No es cualquier privilegio. Por la sangre de Cristo es que yo puedo entrar a la presencia de Dios. No entrar, negarme a entrar en una relación con Dios es despreciar ¿qué? Y si yo desprecio lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿qué oportunidad tengo? ¿Qué oportunidad tiene mi vida? Si es que para eso murió Él, para que yo pudiera ser reconciliado con ¿quién? Reconciliado con el Señor. Miremos un pasaje ahí en el Antiguo Testamento. Sí, no, pero no es del Antiguo, sí es Hebreos. No, lo que iba a decir era que Hebreos habla del Antiguo. Sí, es que me hicieron como confundir. Mire lo que dice. ¿Para qué fuimos nosotros escogidos? No te lo he dicho. Para estar ¿con quién? Con el Señor. Y para estar con el Señor, la Biblia utiliza una palabra que se llama ministrar. ¿Cierto? Dice acá en el verso, en el 10:11 de Hebreos. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos ¿qué? ¿Sí o no? ¿Qué entraba a qué hacía el sacerdote? Todos los días a hacer ¿qué? Sacrificios. Pero ¿cuál era el propósito de esos sacrificios? Que al presentarse delante de Dios por medio de un sacrificio fueran ¿qué? Aceptos. ¿Sí o no? Y fíjese, ofrecerle al Señor era ministrar al Señor. Ofrecerle. ¿Sí o no? Y dice acá, pero Cristo, verso 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra ¿de quién? A la diestra de Dios. Entonces ya nosotros no tenemos que entrar con un sacrificio, ya no tenemos que entrar con una ofrenda, ya lo que tenemos que entrar es con la vida de Cristo ¿en quién? En mi corazón. En mi corazón. Porque el Señor no permitía que el sacerdote se presentara sin una y no se podía presentar sin un sacrificio. Por eso nosotros nos podemos presentar ahora delante del Señor, porque Él fue la ofrenda que fue olor grato delante del Señor y fue el sacrificio que fue acepto ¿por quién? Por el Señor. Yo puedo estar delante de Dios y ser acepto por Jesús. Por eso la Biblia dice que nosotros somos aceptos en el amar. Por eso negarnos a una relación con Dios es despreciar esa obra tan extraordinaria de amor que Dios hizo en la cruz del Calvario. Mas por Él es que nosotros tenemos entrada a la presencia de ¿quién? A la presencia del Señor. Vaya conmigo a Hechos 3. Hechos, capítulo número 13. Hechos 13, 1. Leímos ahora respecto al Antiguo Testamento que ¿qué hacían los sacerdotes? Estaban ministrando y ministraban al Señor cuando ofrecían ¿qué? Sus sacrificios. Pero mire ahora lo que estaba haciendo la iglesia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. ¿Y qué estaban haciendo estos?
Ministrando estos al Señor. ¿Qué estaban haciendo? Ofreciendo sus vidas por medio de Jesucristo. ¿A quién? Al Señor. Y cuando estaban ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sí o no? ¿De qué estaba ocupada la iglesia? De ministrar a quién. De ministrar al Señor. ¿Sí o no? Porque a eso es lo primero que Dios nos llamó, a poner toda nuestra atención en el Señor. Vayan entonces ahora sí al Antiguo Testamento conmigo, a una cita. Ministrar, yo busqué el significado de ministrar, es servir, es dar y es despojarse delante de, decía el significado, ¿cierto? Ofrecerse. Entonces, ¿qué estaban haciendo estas personas cuando ministraban al Señor? Ofreciendo sus vidas a quién, al Señor, despojándose de ellos para darle la vida a quién, al Señor. Estaban dando. Todo lo que tiene que ver con ministrar tiene que ver es con dar, con entregar, ¿cierto? En una relación con Dios, ¿cuánto debemos dar? Todo. ¿Cuánto debemos entregar? Todo. Todo. Y ahí empieza un verdadero cristianismo dentro del corazón. Números, ahora sí, capítulo número 8. También sería hablar de verdad, Señor. Hablar de verdad. Porque dice con corazón sincero. Ajá, un corazón sincero. Y yo somos la verdad, lo intento hablarle también. Claro. La verdad de lo que uno es. Abrir de verdad nuestro corazón delante del Señor. Hace poquito lo vimos, recordamos un poquito, que la verdad de lo íntimo no se trataba solamente de lo que decíamos a Dios cuando hablábamos en el lugar secreto, sino que en todo lugar nuestro corazón fuera sincero. ¿Para con quién? Para con el Señor. Y eso es ministrar, porque Dios desea que nuestras vidas sean olor grato en todo lugar. Dios no espera agradarse de nosotros solamente el día que cantamos acá o nos reunimos. Él espera que tu vida y mi vida sean agradables en todo lugar. Por eso la palabra de Dios dice que los ojos del Señor contemplan toda la tierra. ¿Sí o no? Y eso abarca todo lugar y abarca todo tiempo. Y dice buscando corazones. Ese perfectos no habla desde de que no cometen errores, sino de la disposición que esos corazones tienen para mirar al Señor, ¿cierto? Entonces fíjese, Dios estaba buscando que toda la disposición de esos sacerdotes estuviera para el Señor. Ahora la iglesia se encontraba ministrando ¿a quién? Dándole al Señor, ofreciéndole, siendo sincero con Dios y conociendo a Dios, porque es que yo no puedo honrar a quien no conozco. No lo puedo honrar a alguien que yo no conozco. Nosotros hemos considerado que la santidad son comportamientos humanos y no tienen que ver con eso, porque la santidad es un atributo de Dios. Ser santo significa tener ciertas actitudes o ciertas cosas con las que parezco bueno, porque yo puedo parecer bueno e ir yendo hacia el infierno. Es así de sencillo, ¿sí o no? Porque es más, muchas personas dicen, y ese se murió y como era de bueno, sí, pero si no tenía a Cristo en su corazón, con toda su bondad, pereció, ¿cierto? Porque esto no es por las obras nuestras, porque las obras nuestras, dice la palabra de Dios, que son como trapo de inmundicia. Y si alguno no sabe qué es un trapo de inmundicia, era a los leprosos les daban llagas y les ponían trapos sobre las llagas. Así que cuando quitaban el trapo quedaba lleno de pus. A eso llamaban, eso era lo que llamaban trapos de inmundicia. Y el Señor dice que la mejor obra que nosotros hagamos es eso. Porque realmente en nosotros no hay nada justo. Pero con la cual nos queramos justificar. Ajá, exactamente. Porque cuando venimos a los pies del Señor y dejamos que Dios nos arrope con su justicia, entonces ya lo que opera en mí es la justicia de Dios, ya no. Entonces, ese que se cree bueno y se quiere presentar delante de Dios con su propia justicia, sí perecerá. La salvación es poder estar delante de Dios justificados por Jesucristo y por su obra en la cruz del Calvario. Amén. Pero para eso se necesita tener una ¿qué?
relación con el Señor. Y por ahí empieza la vida del discípulo. Por ahí empieza la vida del discípulo. Entonces vamos a mirar Números, por favor. Números, en el capítulo número 8, en el versículo número 5 en adelante. Número 8:5 dice: también el Señor habló a Moisés diciendo: toma a los levitas. ¿Qué eran los levitas? Sacerdotes. De entre los hijos de Israel, y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y harás pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados. Luego tomarán un novillo como su ofrenda, con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante del Señor, pondrás los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante del Señor en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio del Señor. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación, el otro en holocausto al Señor, para hacer expiación por los levitas. Los levitas se iban a presentar delante de ¿quién? Del Señor. Pero no se podían presentar si no había un ¿qué? Sacrificio. Sigamos leyendo, verso 13. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda al Señor. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados, y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primogénito nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Entonces empezamos a ver, ¿para qué escogió Dios esos sacerdotes? Para él. Y ellos no se podían presentar. Mire que antes de presentarse delante del Señor tuvieron que pasar por un sacrificio ¿de qué? De expiación, donde fueran perdonados ¿qué? Sus pecados. Y cuando ya están para ser presentados delante del Señor, el Señor dice: porque todos ellos son ¿qué? Son míos. ¿Y cuál era la tarea de ellos? Nuevamente leemos ahí. Ministrar. La tarea de ellos era ¿qué? Ministrar. Verso 15. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. ¿Y quién era el que se manifestaba en el tabernáculo de reunión? Dios mismo. El Señor. Escogidos para tener toda su atención, todo su corazón en el Señor. Para eso fuimos escogidos. Vaya entonces conmigo nuevamente y terminamos ahí en Marcos, capítulo número 3, versículo número 3. El mayor privilegio que Dios nos ha dado es haber sido escogidos para estar con Él. Para estar con Él. Y estableció a 12 para que estuviese con Él. Yo te pregunto, ¿son las instrucciones de Dios para vida o para muerte? Para vida, para que los que la toman, y para muerte, para los que la desprecian. Y es donde vamos a tener nuestro corazón. No sé si recuerdan un escenario que hay cuando Jesús resucitó. Han pasado 40 días donde la Biblia dice que se han dado pruebas que no dan la más mínima duda de la resurrección ¿de quién? De Cristo.
se ha presentado a muchos y nadie tiene la duda de que el Señor resucitó. Y aparece un último escenario donde el Señor está en un monte y en ese monte dice que hay más de 500 personas. Y todos están viendo al Señor. Ahí no fue que alguien le contó al otro, ellos lo vieron de primera mano. Y vieron un acontecimiento que jamás se ha visto, sino esa única vez. Y fue que ante los ojos de todos, el Señor empezó a ascender. Y ahí todos lo estaban mirando. Y subió contra todas las leyes de la gravedad, sin uso de aparatos, el poder de Dios, y todos ahí mirando. Hasta que el Señor dejó de verse porque ya pasó las nubes. Regresó el Señor al cielo. Y están todos ahí mirando, y era una multitud de más de 500. El Señor antes de ascender les había dado una instrucción a todos, que se fueran y esperaran la venida del Espíritu Santo, porque iban a ser revestidos de Dios. Ellos vieron eso, y no solamente eso, sino que cuando se encontró su atención en el cielo, dice que aparecieron 2 ángeles, y los 2 ángeles les hablaron y dijeron: ¿ustedes qué están mirando? A Jesús, que se perdió en las nubes. Y ellos le dicen: así como se fue, volverá a regresar en las nubes, anunciando su segunda venida, su regreso al Señor. Más que eso, anunciando el regreso por la iglesia, porque cuando el Señor venga por la iglesia solamente va a venir hasta las nubes. Y están en todo ese escenario. Dígame, ¿qué debiera de haber, después de haber visto ese escenario tan extraordinario, que no me lo tenían que contar, lo vieron? ¿Para dónde debía haberse ido uno? A lo que los A buscar al Señor, a lo que Él los mandó. Pero cuando vamos y leemos más adelante en Hechos, dice que vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, y solo 120 fueron llenos del Espíritu Santo. La pregunta: ¿dónde están los 380 que escucharon las instrucciones de Dios? Que escucharon con claridad lo que Dios deseaba, pero ellos se fueron en otra cosa. ¿Qué hicieron con lo que Dios les indicó? Lo tuvieron en poco. Como lo tuvieron en poco, se perdieron ese privilegio de haber tenido esa llenura de Dios dentro de sus corazones. Así que nosotros tenemos una gran invitación, y es a relacionarnos con Dios. Por ahí empieza a ser discípulo de Dios. Si ese comienzo no se afirma en mi corazón, tal vez jamás llegaré a ser discípulo del Señor, aunque dure mucho tiempo metido dentro de la iglesia. Tal vez puedo convertirme en un discípulo del hombre, pero el hombre no me puede salvar. El hombre no me puede dar vida eterna. El hombre no puede transformar mi corazón. Yo no soy cambiado por tener toda mi atención puesta en el pastor. Yo soy transformado por tener toda la mirada en Cristo, el Salvador. Y Dios nos está invitando a eso. En este tiempo la gente está muy entretenida con muchas cosas, y es tiempo de poner toda la mirada en ¿quién? En el Señor. Crea que aún lo que está sucediendo en el mundo entero, todo es el cumplimiento de lo que viene. Todo el mundo entero se está preparando para lo que el Señor dijo que iba a suceder, para que el anticristo suba a ocupar su lugar, porque eso el Señor lo anunció con anticipación. Pero ¿dónde vamos a tener nosotros la mirada? Porque a veces hay una iglesia más preparada para seguir al anticristo que para permanecer fiel a quién, fiel al Señor, ¿cierto? ¿Cuántos saben que Dios nos llamó para que no tuviéramos ídolos? Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos de los líderes de la iglesia los ídolos de nuestro corazón? ¿Cierto? Y la iglesia a veces está más preparada para irse en el camino equivocado, que aún hemos compartido. Un día trajeron aquí a Pablo Portela, lo tuvieron en el Coliseo, y a los días siguientes habían hermanos cristianos si se puede llamar cristianos, con fotos de Pablo Portela en su casa y con una velita al frente alumbrando a Pablo Portela. Gente de iglesias evangélicas. Entonces uno mira a esa gente y dice: bueno, ¿qué ha pasado tanto tiempo leyendo la palabra y como en tanta oscuridad? Y la pregunta es: ¿qué está pasando es con la relación que ellos tienen de Cristo? ¿Dónde está su mirada? Porque ¿dónde va a crecer la iglesia?
¿A los pies de quién? A los pies de Cristo. No hay otro lugar. ¿Dónde la iglesia va a ser transformada? Contemplando al Señor, mirándole a cara descubierta, como en un espejo, viendo la gloria del Señor. Allí es donde somos transformados de gloria en gloria y de victoria en victoria. La gloria no es salir de un problema, la gloria es ver a Cristo y que Cristo sea instalado en mi corazón. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre los pies? Vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuál es nuestro llamado? A estar A estar con el Señor, a ministrar a quién, al Señor, a ocuparnos del Señor con todo nuestro corazón